Muy bien, buena tarde a nuestra clase de mecánica 1. Seguimos con el tema de inercia, por favor. Muy importante recordar esa progresión exponencial, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del módulo de sección, ¿sí?, de inercia, estamos haciendo una integración, se recuerda, de área. ¿Y eso qué implica? Que el espesor de la lámina, como esta melamina donde estoy proyectando, como la densidad, ambas constantes. El mismo espesor del pizarrón, la misma melamina, su misma densidad, melamina blanca o material para pizarrón blanco, por decirlo así. Cuando el espesor no es constante, pero la densidad sí, hacemos una integración de volumen. Ni la densidad ni el espesor son constante, una integración de masa. En ambos casos, o en los tres casos, para ser puntual, se recuerda que primer momento de área, primer momento de volumen, primer momento de masa, dividido entre integración de área respectivamente, volumen y masa, tengo el centroide. ¿Sí? Recuerden esa situación que es muy importante. La inercia, por ejemplo, y hablemos ahí, inercia centroidal respecto a su centroide, ¿sí? O sea, respecto al eje centroidal donde no cabecea la figura, está en equilibrio, tengo una uniforme distribución del área, por ejemplo, ¿verdad? Por eso cambio de área por área, unidades al cuadrado por unidades al cuadrado, unidades a la 4, para la inercia. Pero cuando hago ese cálculo de inercia, que no necesariamente, ojo con esto, es centroidal, no pasa por el origen de del centroide, donde está X y Y, por ejemplo, no pasa por ahí. Teorema de ejes paralelos. Dice que teorema de ejes paralelos es la suma de la inercia centroidal más producto de área de la figura por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia entre el eje centroidal y el eje de análisis, ¿sí? Inercia de ejes paralelos igual a inercia centroidal más el producto de área por distancia entre ejes al cuadrado. Ya sabemos qué ejes, ¿sí? Pero para eso, integración de área. Inercia es integración de área, exponente 2, segundo momento de área. Módulo de sección, primer momento de área. Vaya recordando eso. Y en esto, al inicio de la clase, espesor y densidad constante de la placa, o sea, del pizarrón. Por eso puedo hacer mis diagramas, por ejemplo, usted va a ir a su curso de resistencia de materiales 1 y 2, su curso, por ejemplo, en los civiles de análisis estructural y diseño estructural. Los diagramas de corte y momento están en 2D. O sea, como estoy aquí en este pizarrón en 2D. ¿Y eso qué? Es una integración de área. ¿Qué quiere decir esto? Análisis por ancho unitario, por ejemplo, de un pie o de 1 metro. ¿Sí? Espesor constante. Y es el mismo tipo de suelo, el mismo tipo de material. Densidad constante. Por lo tanto, puedo hacer mis diagramas de corte y momento en 2D. Pero si no es así, tengo que hacerlo en 3D. Entonces, esa es una aplicación puntual e importante para el oficio de ingeniero. Entonces, estamos jugando, por favor, con esas ideas. Bueno, tenemos aquí un pequeño problema que me voy a apoyar en la inercia centroidal. Veamos aquí, si usted lo tiene en Classroom. Dice que usted tiene esta placa y le va a hacer un agujero ahí. Lo que le pide a usted es calcular la inercia del sistema. ¿Sí? Vemos que a este rectángulo hay que quitarle, es una perforación. Quiere decir que el diagrama, ojo con esto, el diagrama que tengo acá en el inciso B, no es más que esta placa a la que le voy a restar
este círculo de acá. Aquí tengo el símbolo menos. Muy bien, veo que tengo 150 milímetros, que son 75 más 75. Aquí tengo 100. Justo en el centro, a los 75 milímetros, comienza el radio del círculo. Y dicho radio son 25 milímetros. Muy bien, está sencillo. Solo que tiene una pequeña gracia. El problema me pide calcular esto respecto al eje X, este eje, no este de acá. ¿Y cuál es el asunto? Si lo hago respecto a X, no estoy en el eje centroidal. Tengo que hacerlo respecto al eje X, no respecto al eje centroidal. Entonces voy a tener que aplicar mi teorema de ejes paralelos. Aquí lo tenemos. En el caso de X, respecto a un eje cualquiera, inercia centroidal en un eje paralelo a X, más el producto del área por la distancia al cuadrado entre ejes. Si se da cuenta, en este problema lo que voy a hacer es aplicar lo que es dicho teorema de ejes paralelos del círculo y del rectángulo. Y después, ¿qué voy a hacer? Para calcular la inercia, va a perdonar aquí lo borroso. Este es negativo y este es positivo. Diríamos que el negativo de la inercia del círculo más la inercia positiva del rectángulo. O si le quiere dar vuelta, más sencillo. La inercia del rectángulo réstele la del círculo. Puede hacerlo así también. ¿Qué es lo que tenemos acá? El diagrama. Inercia del rectángulo menos inercia del círculo. Muy bien. Teorema de ejes paralelos. Aquí va a ser respecto a X un doceavo de la base por la altura al cubo. Inercia centroidal. Muy bien, veamos acá. Un doceavo de la base de 100 por 150 al cubo. Muy bien. Un doceavo, ¿se recuerda? De la base por la altura que es 150 al cubo. ¿Sí? Vea que generalmente estamos diciendo que el lado que es paralelo a mi eje de análisis, los lados paralelos, unidad 1. Pero los lados que están en ángulo recto están al cubo. Recuerda la deducción de esa fórmula. Por eso, respecto a X o X', inercia centroidal, X' no lo tengo acá, un doceavo de la base por la altura al cubo. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí, un doceavo de la base por la altura al cubo. Le voy a agregar, teorema de ejes paralelos, el área de esa placa por la distancia al cuadrado. Es muy gráfico el problema. Muy bien, el área es 100 de base por 150, que es la altura. ¿Y cuál es la distancia entre el eje centroidal y el eje X de análisis? Es la mitad de la altura, igual a 75. O sea, le tengo que agregar 100 por 150, base por altura es el área, por la distancia entre los dos ejes, el eje centroidal y el eje de análisis, que es 75, esto al cuadrado. Revisemos acá. Aquí lo tiene usted. Área por distancia al cuadrado entre ejes de análisis tengo en milímetros 112.5 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Qué tengo que hacer ahora para el círculo? Tengo que aplicar la misma historia. ¿Sí? Se recuerda que calculamos un poco esto. Si quiere, regresemos a revisar un poquito el círculo. Habíamos calculado aquí un poco la inercia centroidal, ¿se recuerda? Pi por radio a la 4 sobre 4. Lo habíamos hecho en una clase anterior. Si no recuerde las tablas que hablamos al inicio de este tema, démonos unos instantes allí.
Ya vamos a llegar. Aquí lo tiene usted. Bueno, aquí lo tiene para la mitad. No lo tengo para el círculo completo. ¿Sí? No lo tengo para el círculo completo. Pero sí se recuerda que sí resolvimos un problema con esto. Perdone la pérdida de tiempo. Recuerda este problema que revisamos unas clases anteriores. Este problema de acá. Recuerde esto. Tengo pi por radio a la 4. ¿Sí? A la 4 dividido 4. Está claro, está fácil. Pi por radio a la 4 dividido 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué hace el problema acá. Muy bien, vamos a ver aquí. Inercia centroidal del círculo. Pi cuartos por radio a la 4. ¿Sí? Mire. Pi cuartos por el radio a la 4. ¿Cuánto dijimos que es el radio del problema? Son 25. Esa es la inercia centroidal. Muy bien, su área. ¿Cuánto va a ser el valor del área? El área es pi por radio al cuadrado, pi por 25 al cuadrado, y la distancia esta, el d al cuadrado que tenemos aquí, no es más que esta distancia de aquí para acá. Este es el x centroidal. Respecto al x que me pide el problema, la distancia es de 75. Esto al cuadrado. Muy bien, entonces ya tiene usted aquí la aplicación del teorema de ejes paralelos. Se recuerda entonces que esta inercia es negativa, menos 11.04 por 10 a la 6, negativo, y este es positivo. La suma de ambas me va a dar la inercia centroidal del problema. Aquí tiene usted la diferencia. Vea que problema bastante ilustrativo, bastante gráfico, donde estoy haciendo una aplicación del teorema de ejes paralelos. ¿Y para qué me sirve el teorema de ejes paralelos? Para calcular la inercia respecto a un eje que no es el eje centroidal. Muy bien. Pregunta de retroalimentación. ¿Alguien se recuerda cómo se llama la suma de la inercia centroidal en X más la inercia centroidal en Y? Pregunta de retroalimentación. ¿Alguien recuerda eso? ¿Cuál es el nombre de la suma de la inercia centroidal en X más la suma de la inercia centroidal en Y? ¿Qué nombre tendrá? El momento polar. Inercia polar, gracias. No es momento polar, inercia polar. Gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Sí, inercia polar. La principal característica dijimos que es una constante respecto a un sistema de ejes ortogonales que pase por el centroide, ¿sí? Diríamos que si fuera centroidal, por ejemplo, así como esta figura de acá, que acabo de ver, si el centroide es este, puedo decir x, y centroidal, puedo tener un x', un y', ¿sí? Puedo tener un x triple primo y un y triple primo, lo que yo quiera. Lo único que si los ejes son a 90 grados en ángulo recto, la inercia polar dice que es una constante. Muy importante esta información, y aquí sí para todos los ingenieros industriales, mecánicos y civiles, cuando yo estoy viendo secciones de perfil, perfiles de angular, perfiles de varilla de construcción, ¿sí? Perfiles de tubería, se supone que es la misma área que tengo indistintamente del par de ejes coordenados. Por lo tanto, la inercia polar es una constante. ¿Se recuerda eso, por favor? Ese concepto también es muy importante cuando veamos catálogos de perfiles. Por eso perfil, ¿verdad? Estoy viendo la sección. Muy bien, este problema igual de sencillo.
Vean lo que nos pide acá. Dice, determina el momento de inercia en la área transversal de la viga. Tengo una viga así como esta. Respecto a los ejes centroidales X y Y. Ahora veamos una cosa acá. Si nos lo piden respecto a los ejes centroidales X y Y, puedo o voy a definir un rectángulo que está bien, este es su centroide, únicamente inercia centroidal para la parte del centro. Pero estas partes de aquí, sí les tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos este problema, perdón por la cuestión de verlo así, lo puedo hacer de dos maneras. Una forma será, por ejemplo, que yo divida aquí. Rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. ¿Sí? Bueno, no me gusta así. Otra forma de hacerlo, vamos a ver cómo lo hace el problema. Otra forma sería, divide usted aquí. Rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. Siempre el 2 voy a tener ahí lo que es inercia centroidal. Vea, aquí el problema lo hace de esta manera, mire. Aquí tengo un rectángulo A de aquí para acá, rectángulo B, que es este 2 que tengo acá, y este de acá. Otra forma de hacerlo, bueno, usted lo puede hacer así. Hay varias alternativas. Este sería el A', si quiere así, el B', y este sería el C'. ¿Sí? Ya sea como usted lo quiera hacer. Ojo con eso entonces. Ojo con ese detalle. Entonces, a estos de aquí, si el problema me pide hacer esto respecto a estos ejes, el B únicamente va a ser la inercia centroidal. Al rectángulo A y D, a estos sí les tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos. Muy bien, entonces de acuerdo con la tabla mencionada se recuerda entonces inercia centroidal de una sección rectangular, 1/12 de la base por la altura al cubo, ¿sí? Y vemos que por ejemplo A y D tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Digámoslo así, vamos paso a paso. Rectángulo A, que es este de acá, mire. 1/12, vamos a hablar aquí de teorema de ejes paralelos, inercia centroidal, 1/12 de la base por la altura al cubo. Bueno, tengo que hacerlo en X y Y. Dese cuenta en este caso que estoy hablando de que tengo 1/12, aquí me falta el igual a, 1/12 de lo que sería mi base de 100 por la altura que tengo de aquí para acá, que son 300 al cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo, inercia centroidal, más teorema de ejes paralelos, la base que sería 100 por 300, este es el área, base por altura, y la distancia, digamos, si lo vemos para X, ¿qué distancia tengo de X al centroide este? Veo que aquí tengo 200 milímetros. Cuando yo analizo esto, 200 milímetros. Aquí tengo 200 milímetros al cuadrado. Esto es en X. Si lo hago en Y, la misma historia. Ahora va a ser 1/12 de la base, pero ahora la base ya no son 100, la base son 300. Voy a cruzar esto. Este 300 para acá y este 100 para acá. ¿Por qué los cruzo? Porque si este es X, Y está cruzado en ángulo recto, ¿sí? Entonces en Y, 1/12 de la base de 300 por la altura de 100 que tengo acá al cubo. El área es la misma, 100 por 300, pero la distancia, estoy ahora aquí en Y, la distancia de aquí al centroide este, veo que tengo 250 milímetros. Esto es al cuadrado. Entonces tengo inercia X de 1.425 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Y aquí 1.9 por 10 a la 9 milímetros a la 4. ¿Cuándo es mayor una inercia con teorema de ejes paralelos? Cuando tengo el mismo valor del área. Miren, las áreas son las mismas. Va a depender
de la distancia entre ejes no es la misma distancia en X que en Y no es lo mismo el arreglo de tener, por ejemplo, 100 al cubo que 300 al cubo cuando aplico un doceavo de la base por la altura al cubo. Rectángulo B, únicamente inercia centroidal. En el caso de X va a ser un doceavo de la base. Aquí le estoy dando una base, si se da cuenta, de 600. De aquí para acá tengo 600. Su altura esta veo que es 100 al cubo. Y tengo 0.05 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Inercia en X. En Y, un doceavo de la base, como ahora estoy en Y, la base son 100. Por la altura ahora son 600 al cubo. Y tengo 1.8 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, ahora, para el rectángulo que me hace falta, este de acá, pues sí, tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos. Va a ser hasta repetitivo esta primera parte de acá. Dese cuenta que un doceavo de la base, que también es 100, igual que este de acá, igual. La altura, igual que este, A y D, tienen una altura de 300 al cubo, inercia centroidal. Le voy a agregar el área, 100 por 300, 100 por 300. La distancia entre estos dos, bueno, en el caso de X, disculpe, de aquí para acá tengo una distancia de 200 milímetros. Lo tengo acá, mire. Lo tengo acá. Si se da cuenta, me queda igual. 1.425 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Y en Y voy a repetir más o menos el mismo proceso. Se recuerda que voy a cruzar estos de acá. Ahora va a ser un doceavo de 300 por 100 al cubo. La misma historia que hice acá. El área es la misma. El área es 100 por 300, pero en Y la distancia son 250 milímetros. 250 al cuadrado. ¿Sí? Inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Tengo el mismo valor, 1.90 por 10 a la 9 milímetros a la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, ahí sí que es arrimar. Inercia en X, voy a sumar esta más esta más esta. Si se da cuenta, voy a sumar estas tres. ¿Sí? Ya sabemos, este 1.425 es este de aquí. Este 0.05, el que tenemos acá para el rectángulo B. Y 1.425 de D, el que tenemos aquí. Bueno, 2.9 por 10 a la 9 milímetros a la 4. En el caso de las Y, este 1.9 por 10 a la 9 milímetros a la 4 más 1.8 por 10 a la 9 milímetros a la 4 más 1.9 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Tiene 5.60 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Muy bien, dése cuenta que lo que hicimos en la clase de hoy no fue más que recordarnos un poco de la inercia centroidal, y el punto principal de la clase de hoy, recordar el teorema de los ejes paralelos. Inercia respecto a un eje cualquiera igual a la suma de inercia centroidal más el producto del área de la sección que está siendo multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia del eje centroidal al eje paralelo de análisis. O sea, por ejemplo, tengo aquí, digamos, X y un X', ¿verdad? Tengo un Y, tengo aquí un Y', ¿sí? Por eso teorema de ejes paralelos, ¿sí? Otra vez, cuando hago esto en X, aquí tengo un X', por ejemplo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, un X doble primo. Tanto X' como X doble primo es paralelo al eje X, por eso se llama el teorema de ejes paralelos. O sea, quiere decir que en dicho producto de área por la distancia al cuadrado, ¿sí? La distancia al cuadrado tiene que ser, ojo, una distancia entre ejes paralelos. Eso no lo habíamos mencionado en clase.
Por eso se conoce esto como el teorema de ejes paralelos. Entonces, otra vez, teorema de ejes paralelos, la inercia centroidal más el producto del área de la sección por la distancia al cuadrado entre ejes paralelos. ¿Qué ejes? El eje centroidal y el eje de análisis, que es paralelo al centroidal. Bueno, no sé, vamos bien con esto. Está claro el concepto del teorema de ejes paralelos y el nombre. ¿Algún comentario con esto? Muy bien. Permítanme un momentito, vamos a ver una cosa acá. Muy bien, para ir terminando, por favor, perdonen la interrupción. Tenemos una tarea para miércoles. ¿Y en qué consiste? Lo que vamos a calcular es una integración de volumen. O sea que la idea ahí es trabajar en 3D. ¿Sí? Un poco como estos problemas que tenemos aquí. ¿Sí? X, Y, Z. Hicimos uno de unas piezas mecánicas. Algo así como esto. Algo así como esto. Bueno, ¿en qué consiste? Tienen ahí en la tarea que se subió hoy al mediodía 5 fotografías. Cajitas como estas. Bueno, en 2 fotografías ustedes tienen aprox las medidas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se hizo? Se colocaron las cajitas, por ejemplo, y se colocó una escala. ¿Sí? En la fotografía ustedes van a ver más o menos esto. Tendrán que usar su mejor aproximación de las medidas, ¿sí? Hay 2 fotografías ahí donde puedo ver las dimensionales, ¿sí? De cada uno de estos. Vale. Lo que se les pide, hay 3 fotografías ahí, que me calculen, en este caso, el centro de volumen. Por ejemplo, no me acuerdo bien una fotografía, creo que tenemos esto así. Ustedes van a definir el centro, ¿sí? Ustedes van a definir, mejor dicho, más que el centro, el origen, que es lo correcto, perdonen. Ustedes van a definir el origen para los ejes X, Y, Z. ¿Dónde lo voy a colocar? Pues lo dejo a su discreción, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un arreglo así. Tenemos un arreglo así. Podríamos tener otro así, ¿verdad?
necesito que use su imaginación para que usted vea esto en 3D. ¿Sí? Es parte, digamos, de ejercicio y una cuestión espacial, ¿verdad? Que usted se vaya imaginando, digamos, cómo puede quedar, digamos, cada una de las vistas del objeto compuesto por 3 figuras rectangulares, si lo quiere ver así, en general. Entonces, en eso consiste la tarea. Entonces, es volumen. Estamos diciendo densidad constante. ¿Qué es lo que varía? Obviamente, tengo, digamos, altura, profundidad y hay un ancho, ¿sí? ¿Qué van a tomar de ancho, longitud, de anchura, profundidad y altura? Bueno, lo dejamos a discreción de cada quien, ¿sí? Entonces, en eso consiste su tarea. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces, por mí esto sería la clase de hoy, por favor. Creo que ya tenemos suficiente material para revisar y para ponernos a estudiar después del descanso de Semana Santa. Muy bien, voy a dejar de grabar. Y por mí, pues, una feliz tarde. Y muchas gracias por la asistencia a la clase de hoy. Muy bien, feliz tarde y con permiso a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.